Muy buenos días. Gracias por recibirnos en sus hogares y abrirnos las puertas para oír un nuevo mensaje de la palabra de Dios hoy, domingo 6 de marzo. Los saludamos desde acá deseándoles que hayan tenido una buena semana que terminó y que nos preparemos para recibir con anticipación la nueva que empieza, que sea una semana de la gracia y la misericordia de nuestro gran Dios. Me gustaría que ustedes abran sus Biblias en el primer libro del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Mateo. Ábrala en el capítulo 9 y voy a leer los primeros 13 versículos y empiezo así. Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago, a su propia ciudad. Unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: «Ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados». Entonces algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior: «Es una blasfemia. ¿Acaso se cree que es Dios?». Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó: «¿Por qué tienen pensamientos tan malvados en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: «Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa». El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alabaron a Dios por darle semejante autoridad a los seres humanos. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. «Sígueme y sé mi discípulo», le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con semejante escoria?». Cuando Jesús los oyó, les dijo: «La gente sana no necesita médico, los enfermos sí». Luego añadió: «Ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores». Gracias, Padre, porque tu palabra es poderosa, poderosa para redarguir nuestros corazones y hacernos ver en qué estamos fallando. Permite que escuchemos tu mensaje con una mente abierta, amplia, receptiva y con una disposición para hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos de acuerdo a tu voluntad. Gracias por dejarte conocer en tu palabra. Espíritu de Dios, dirígenos y clava este mensaje en la mente de todos nosotros para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje es Un examen de conciencia mientras caminamos con Jesús. Vamos a caminar con Jesús en los próximos minutos y al tiempo que hacemos eso, es mi oración de que ustedes, así como yo, seamos inquietados por esta palabra de Dios y descubramos qué es lo que Dios quiere de todos nosotros. Al final del capítulo 8 de Mateo, que no leímos, y durante todo el capítulo 9, que leímos, 13 versículos, lo que vemos es una secuencia de encuentros entre Jesús y la gente que encontraba en el camino. En los recorridos que el Señor Jesús hizo, se detuvo a expulsar demonios de un hombre que por mucho tiempo había sido atormentado por ellos. Luego se detiene a sanar a un paralítico. Seguidamente perdona a un pecador
y tuvo tiempo hasta para confraternizar y demostrar su gracia a recaudadores de impuestos. En esta mañana vamos a recrear algunas de estas escenas con el propósito de desafiarnos a nosotros mismos a recibir estos momentos de manera que fue la intención de Jesús. No de la manera como nosotros queremos interpretarlos, sino de la manera como fue la intención del Señor. Los milagros que Jesús hizo fueron hechos para ilustrar que Jesús fue verdaderamente el Hijo del Dios viviente, al tiempo que Él animaba a aquellos con quienes tuvo contacto a seguirlo, así como nos anima a nosotros a seguirlo también en el día de hoy. La imaginación es algo fantástico. Usted, cuando usa su imaginación, puede imaginarse estar en lugares que usted nunca antes ha ido. Usted puede imaginarse a sí mismo caminando a la par de grandes personajes que vivieron muchos siglos atrás. Es como que usted puede oír las voces de ellos y hasta verlos en acción. Es fabuloso sencillamente cuando damos rienda suelta a nuestra imaginación. Cuando usted tiene en sus manos y lee un buen libro de historia, es como que usted se transporta a esos tiempos, de esos eventos que usted está leyendo. Es como que usted está ahí. Es asombroso. La imaginación puede captar el momento de lo que usted lee y literalmente en ocasiones hasta usted llega a sentir lo que probablemente la gente que estaba pasando por esos eventos sintió también en esos entonces, cuando esas cosas pasaron. La historia me pasa a mí muy frecuentemente cuando leo las escrituras. Cuando leo pasajes e historias de las escrituras, me transporto y me imagino que yo estoy ahí. Es una manera en que me permite no solamente disfrutar de la palabra, sino hacerla viva, de tal manera que haga sentido. La Biblia tiene muchísimas historias buenas. Ahí tenemos la historia de David con Goliat. Tenemos Daniel en la fosa con los leones. Los pastores en las afueras de Belén cuando el ángel se les aparece y anuncia el nacimiento de Jesús. Tenemos al apóstol Pablo en la prisión. Nos imaginamos estar ahí con él cuando escribió sus últimas palabras a su amigo Timoteo. Sin imaginación, la historia es simplemente palabras en tinta negra escritas sobre un papel blanco. Pero con imaginación, usted está allí en la historia. Usted se transporta a ese momento específico de esa historia que usted está leyendo. En esta mañana vamos a usar la imaginación, usted y yo. Y esto es lo que usted va a hacer. Usted se va a imaginar que usted es uno de esos 12 discípulos que siguieron al Señor. Y yo también. Así que estamos ahí. Usted es un discípulo. Usted está ahí en este pasaje de la historia. Usted está ahí junto al Señor cuando Él confronta a un hombre poseído por demonios y los expulsa con solamente una palabra y les dice, váyanse. Y los demonios se fueron. Cuando eso terminó, usted se sube a una barca de pescar con Jesús y con el resto de los discípulos. Eso es lo que Mateo 9:1 dice. Ahí es donde empieza esta historia que acabamos de leer. Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago, a su propia ciudad. Cuando usted se sube a la barca, usted no se sube solo. Jesús está en la barca, los demás discípulos están en la barca y la barca está mojada. Usted se siente un poco incómodo porque huele a sal, huele a pescado. Las redes están todavía húmedas porque recién habían sido usados y la barca empieza a moverse
en su recorrido de 6 millas náuticas desde la región de los Gadarenos y para ir de regreso a Capernaum, a su propia ciudad. Recuerde, Jesús va a ir también con usted. Y a la luz de lo que recientemente usted acaba de ver que el Señor hizo reprendiendo demonios de un endemoniado gadareno, a la luz de esos acontecimientos que recién habían ocurrido, usted empieza a preguntarse lo que ese día en particular iba a traer, qué sorpresas, qué eventos iban a ocurrir ese día. ¿Por qué? Porque usted está ahí con Jesús en la barca. Enseguida, cuando llegan a Capernaum, usted, los demás discípulos y el Señor entran en una casa que estaba repleta de gente. Tan llena estaba esa casa que no entraron todos y había gente afuera de la casa también. Usted está poniendo toda la atención a las enseñanzas de su maestro. Cuando de repente usted empieza a sentir un calorcito sobre su cabeza y mira hacia arriba para ver qué era lo que pasa y se da cuenta que es la luz del sol que le está llegando y calentando su cabeza debido a que hay un hueco en el techo de esa casa. Y no es que el techo de esa casa tenía un hueco, sino que unos hombres deliberadamente hicieron un hueco en el techo de esa casa y de repente usted ve que esos hombres, utilizando sogas y una camilla, bajan por ese hueco a un hombre que estaba acostado en esa camilla y este hombre era un cuadraplégico. No podía moverse por sí mismo. Espero que usted me esté siguiendo. Usted está ahí. Y usted se comienza a preguntar cómo el Señor iba a manejar esa situación. ¿Qué es lo que el Señor le iba a decir? Y usted se sorprende porque el Señor no comienza a cuestionar a este hombre por su parálisis. No es como que el Señor comienza a preguntarle, ¿qué hiciste para que tengas esta enfermedad? ¿Quién pecó? ¿Cuánto tiempo estás así? ¿Qué hicieron tus padres? No, el Señor no confrontó al hombre así, sino que el Señor Jesús empieza a hablar de la condición del alma de este hombre. Antes de confrontar con la dolencia física que este hombre tenía, el Señor Jesús confronta la situación espiritual de este hombre y le dice, unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. ¿Sí ve? Mateo 9:2. Y al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al cuadraplégico, ánimo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Ahora, recuerde, usted está presente y usted acaba de oír estas palabras. Y cuando oye estas palabras, su corazón empieza a latir apurada, rápidamente, porque usted se da cuenta que este hombre al cual usted ha venido siguiendo todo este tiempo, tiene la autoridad para hacer eso. ¿Para hacer qué? Para perdonar pecados. Pero hay otros en esa misma casa que eran unos chismosos y unos tramposos y no estaban pensando como usted está pensando, sino que pensaron entre sí, según Mateo 9:3, dice, algunos de los maestros de la ley, esos eran los chismosos y tramposos a los cuales me estoy refiriendo, decían en su interior, no hablaron, pensaron, quiere decir en su interior, hablaron para sí mismos. Es una blasfemia, dijeron. ¿Acaso se cree que es Dios? Si ve, usted no dijo eso, ¿por qué no? Porque usted conocía al Señor, usted sabía que Jesús es Dios. Esta gente chismosa, no sabía. Jesús leyó la mente de estos tramposos. ¿Me oyó usted? Ahí lo dice, Mateo 9:4. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Ahora, ¿quién es el único que puede leer la mente? Es Dios. Yo no puedo, usted tampoco. Y si alguien le ha dicho a usted que lee la mente, tal es un mentiroso, tal como estos hombres. Pero Jesús lo sabe todo. Jesús puede leer, puede oír nuestros pensamientos. Eso es mejor. Él oye nuestros pensamientos. ¿No le parece eso fabuloso? Y Jesús le pregunta, ¿por qué tienen pensamientos tan perversos en el corazón?
El Señor no se siente intimidado por estos tramposos, sino que los confronta directamente y les hace la pregunta a la cara. Recuerde, estos eran escépticos, estos eran unos incrédulos, religiosos pero incrédulos, no creían. Y mientras esto sucede, el enfermo está todavía ahí, postrado en la camilla, porque no podía moverse. Luego el Señor les hace otra pregunta y les dice en Mateo 9:5, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie y camina? Yo me pregunto, ¿qué clase de pregunta es esta de verdad? Porque para poder usted perdonar pecados, usted tiene que tener autoridad divina. Y para probar que usted tiene tal autoridad divina, entonces usted tiene que hacer algo para que este enfermo, que es cuadraplégico, que no puede caminar, que no puede moverse, se levante y camine. Porque de lo contrario, decir tus pecados son perdonados es algo bien subjetivo, que no puede ser probado si en verdad los pecados fueron perdonados. Pero el Señor Jesús, para probar que Él podía perdonar pecados, va a hacer un milagro en la vida de este hombre, en la salud de este hombre. El Señor Jesús estaba a un momento de demostrarles que Él era el Mesías y que como Mesías Él sí podía hacer eso. Pero ellos no creyeron. Fíjense que ni siquiera le respondieron a la pregunta, a esa pregunta que les hizo. Por lo tanto, en el siguiente versículo, el Señor añade y les dice, les voy a demostrar que el Hijo del Hombre, es decir, Él, Jesús, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y entonces Jesús dice la palabra que miró al paralítico, al cuadraplégico, y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Fíjese usted. Ahora, lo que me encanta de esta historia es el hecho de que carece de sensacionalismo. Aquí no había Instagram, no había Twitter, no había Facebook, no había nada para transmitir esto online a todo el mundo. Esto hubiera sido viral en todas partes del mundo. Pero aquí nadie puso letreros como cuando en este país ponen a vender una casa y ciertos domingos ponen un letrero que dice Open House para que todo el mundo vaya. Ahí no había letreros que diga Open House, Milagros, o alguien que se ponga a vender entradas para que vayan a expectar el show. Nada de eso hubo. Tampoco el énfasis fue en la persona que estaba haciendo el milagro. No, el énfasis fue en el poder y en la autoridad de Dios que iba a ser desplegada a través de la vida de Jesús. Imagínense usted, el paralítico, ¿qué hace cuando Jesús le dice eso? Bueno, dejemos que la palabra lo diga. El hombre se levantó de un salto, fíjese usted, de un salto. ¿Y a dónde se fue? A su casa, tal como el Señor le había dicho. El temor se apoderó de la gente, dice Mateo. Usted está ahí, acuérdese. El temor se apoderó de la gente al ver lo que había sucedido. Ellos vieron lo que había sucedido. Ellos fueron testigos oculares de lo que había sucedido. Nadie les contó. Ellos lo vieron con sus propios ojos. ¿Por qué? Porque el milagro fue instantáneo. El Señor Jesús le dijo, levántate, y el hombre de un salto se levantó. Aquí no fue como que el Señor le dijo a este hombre, ¿sabes qué? Regresa más tarde para ver cómo te sientes. No, la sanación fue inmediata, fue enseguida, instantánea. Luego dice que tal fue así el temor, la reverencia a Dios, que todo el mundo presente ahí comenzó a alabar a Dios. Y usted también está ahí, usted es uno de ellos. Comienzan a alabar a Dios por darle semejante autoridad a los seres humanos. Terminado este milagro, Jesús no se detuvo, sino que siguió su camino. Y usted también, porque usted va con Jesús. Los evangelistas Marcos y Lucas dicen que todos le seguían, pero hubo un hombre que no le estaba siguiendo. Y este hombre se encontraba en su cabina de cobrador de impuestos. Era un hombre
odiado a muerte por los judíos, porque era uno de ellos, pero que trabajaba para el gobierno romano. Si usted supiera hoy lo que la gente sabía entonces acerca de los cobradores de impuestos, estoy seguro que usted, como discípulo del Señor Jesús, le hubiera dicho, susurrado al Señor Jesús en el oído, y le hubiera dicho: Señor, por favor, no llames a este para que sea parte del grupo de nosotros, porque sus sentimientos hacia esta persona no eran buenos. Nunca hubo un candidato más improbable para el trabajo de discípulo como Mateo. El cobrador de impuestos eran lo más detestable que había en los tiempos de Jesús. Trabajaban con dinero y fondos públicos. Trabajaban para el gobierno romano. Eran traidores a su propia gente, los judíos. Cobraba de más, extorsionaba y cometían abusos porque del exceso era el sueldo para ellos. Y los taxes, los impuestos que cobraban era por todo, casi hasta por el aire que respiraban. Cobraban impuestos por la tierra, cobraban impuestos a la renta, impuestos electorales y otra serie de impuestos que ustedes lo volvían loco. Este era Mateo, trabajando para los romanos. Pero el Señor le dijo: sígueme y sé mi discípulo. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Al instante cerró su negocio, cerró su cabina, le dijo al guardia que estaba afuera cuidando: no más, me voy con Jesús. Y si eso no fuera poco, el siguiente versículo dice que Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Acuérdese, usted es discípulo de Jesús, o usted está ahí, usted ha sido invitado a la casa de Mateo también. La casa estaba llena de gente que nosotros consideraríamos gente indeseable. Pero habían otros que no entraron a la casa de Mateo, pero se estaban viendo por las ventanas para ver qué era lo que pasaba ahí. ¿Y quiénes eran esos? Los mismos que cuestionaron la autoridad divina del Señor Jesús cuando sanó al paralítico. Los tramposos, los religiosos, los chismosos fariseos estaban viendo. Entonces, esos le preguntan a usted, que es discípulo de Jesús, y le dicen: ¿por qué tu maestro come con semejante escoria? Fíjese usted. Ahora, la invitación que Jesús hace a Mateo fue un escándalo, no solamente para los tramposos fariseos, sino también para usted, que es discípulo del Señor Jesús. Por eso es que me encanta que el Señor haya llamado a alguien como Mateo. Al oír usted esta pregunta que le hacen los fariseos, usted no sabe qué responder. Y usted mira al Señor Jesús y el Señor Jesús les da una respuesta clásica. Les dice: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Y luego añade en el versículo 13: ahora vayan y aprendan el verdadero significado de las Escrituras, que dicen: quiero que tengas compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben. No a los que se creen justos, sino a los que saben que son justos. No, a los que saben que son pecadores. Jesús está citando a un profeta menor del Antiguo Testamento, a Oseas, cuando dijo eso. Lo que el Señor Jesús les dice: ustedes fariseos les encanta ser la gente más importante. Les encanta ser las estrellas en el espectáculo. Y lo primero que tienen que hacer, en vez de tratar de jactarse de los sacrificios que ofrecen a Dios, es ir a aprender lo que significa caminar en humildad delante de Dios y tener misericordia y compasión de la gente. Eso es lo que les dice. Pero esto es lo que yo recibo de parte del Señor cuando leo este pasaje. Hay algo más aquí que simplemente una buena historia acerca de este cobrador de impuestos, Mateo, que fue llamado por Jesús a ser un discípulo de él. Hay algo en la respuesta que Jesús da cuando dice: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Jesús es como que nos está diciendo:
Yo he venido por esta gente. Esa gente que vive en el lodo de la vergüenza y de la desgracia, los marginados, los que no son tomados en cuenta, los que sufren. La misión mía al venir es alcanzar a esta gente. He sido enviado a limpiar a los corazones de aquellos que son pecadores. Y permítame decirle una cosa, porque lejos de ser súper espirituales, la palabra de Dios nos redarguye y no podemos huir de ella. Nosotros como humanos centramos nuestra atención solo en aquellos que tienen el mismo estándar de vida de nosotros y el mismo estilo de vida de nosotros, que creen como nosotros y que son salvos y creen en Cristo como nosotros. Y nos gusta estar rodeados de gente así. ¿Por qué? Porque nos sentimos cómodos con gente así. Esa es nuestra zona de comodidad. Cuando hablamos de algo, ellos entienden lo que estamos diciendo. Los otros que no conocen a Jesús, no. Por eso es que nos sentimos confiados y cómodos cuando nos rodeamos de gente que tiene nuestro propio estándar y nuestro propio estilo de vida. Pero ese no es el cristianismo, mis amados. Eso no es ser cristiano. El cristiano es una persona que facilita a otros a creer en Jesús. El cristiano es una persona que lo pone fácil para que otros crean también en el mismo Jesús que él cree. El cristiano no es una persona que se las pone difícil a la gente para creer en Dios. ¿Sí ve? Pero cuando nosotros escogemos solo reunirnos con un cierto círculo de personas que nos entienden porque piensan, hablan y viven casi parecido a nosotros, entonces se las ponemos bien difíciles. Y nunca la gente que no conoce a Cristo va a poder creer en un Cristo que vino a limpiar los corazones precisamente de los pecadores. Por lo tanto, la tarea suya y la tarea mía es facilitar que la gente crea en Jesús. Y mi pregunta a usted esta mañana es si usted hace eso. Porque a decir verdad, Jesús lo hizo. Fíjese usted, Jesús no vino a estar rodeado de gente como él. En primer lugar porque no había, Jesús es Dios. Pero permítame recordarle que Jesús no fue crucificado en una gigantesca catedral al lado de 2 velones encendidos. No, Jesús fue crucificado al lado de 2 ladrones, de gente que en aquel entonces la sociedad entonces llamaba escoria, lo que dijeron estos tramposos fariseos. Jesús murió entre un montón de basura, el lugar donde él fue crucificado. Es más, Jesús fue crucificado en medio de una encrucijada política, tal es así que el título de él fue escrito en hebreo, en griego y en latín, porque nunca se pusieron de acuerdo. Jesús fue crucificado rodeado de cínicos que hablaban palabras profanas, y de ladrones que hablaban obscenidades, y de soldados romanos que eran apostadores y se jugaron la propia ropa del Señor Jesús. Ahí fue donde el Señor Jesús murió, porque a eso fue lo que vino. Ahí fue donde Él estuvo, y ahí es donde nosotros debemos de estar también presentes, por si acaso usted no haya reparado en eso. Y quiero decirles que aprecio la atención suya que está teniendo este mensaje. Aprecio que usted esté pensando profundamente al oír estas palabras. Y le pido que por favor deje que este mensaje aterrice firmemente en su mente y en su corazón. Especialmente si usted es la clase de persona que le gusta hacer a un lado o descartar a ciertos individuos porque no tienen el mismo estándar o el mismo estilo de vida suyo. El propósito del mensaje es que conozcamos bien el corazón de Jesús. A través de conocer bien el corazón de Jesús, entendemos la voluntad de Jesús y por lo tanto sabremos lo que Jesús espera que nosotros hagamos y cómo nosotros también tenemos que vivir. Me encanta lo que dice esta última parte del versículo 13. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Mi pregunta a usted, amigo que me escucha, es: ¿se ve usted a sí mismo
como alguien que es justo. ¿Se nos ha olvidado acaso que todos somos pecadores, empezando por mí? El asunto es que cuando se nos olvida que nosotros somos pecadores, ahí es cuando empezamos a ver las faltas y las fallas en las personas que están alrededor de nosotros. Pero permítame decirle que ni usted ni yo estamos en control de la vida en absoluto de nadie, solo Dios. Delante de Dios, quiero decirle, mi amado amigo, y ahora me pongo yo aquí y quiero hablarle de mí, delante de Dios, yo soy un pecador que no merece la misericordia de Dios y que de no haberme llamado el Señor a seguirlo a Él, no puedo ni imaginarme lo que hubiera sido mi vida y lo que yo hubiera hecho de mi vida. Nunca me hubiera podido casar con la clase de esposa que tengo y nunca me hubiera podido tener la clase de hijos que tengo y nunca el Señor me hubiera dado la gracia y la bendición de poder impactar a alguien durante el transcurso de toda mi vida. Pero por la gracia de Dios, exclusivamente por la gracia de Dios, Él se agachó y me miró cuando yo estaba en mi peor momento y era un cobrador de impuestos pecador. Y me invitó a ser parte de sus discípulos y a seguirlo. Y es por eso le digo a usted, mi amado amigo y hermano que me escucha, es que estoy eternamente agradecido al Señor. Por eso el título del mensaje es el que usted oyó al principio. Un examen de conciencia mientras caminamos con el Señor. Yo pienso que los discípulos, al oír y ver todo esto, quedaron para siempre impactados y sorprendidos por su maestro, porque ellos en sí eran personas como probablemente usted y yo somos, juzgones, criticones, prejuiciosos y religiosos, pero el Señor Jesús los cambió, Él los transformó. Nosotros no podemos transformar y cambiar a nadie ni a nosotros mismos, Él sí puede. En el corazón de este pasaje, y con esto termino, vemos un contraste. ¿Cuál es el contraste? Por un lado vemos a Jesús, el médico divino, lleno de misericordia, de compasión y de gracia por aquellos pecadores. Y por el otro lado vemos a unos fariseos tramposos, chismosos y condenatorios. Gente que sacudía sus mantos de santurrones en la cara de los pecadores, mientras que Jesús los abrigaba, los rodeaba con sus vestiduras de gracia. ¿Sí ve el contraste? Eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos en este mensaje. Jesús miró más allá del pecado de Mateo y no lo vio a él como un simple pecador cobrador de impuestos, sino como un tremendo potencial para ser un discípulo. Y las preguntas para nosotros, para usted y para mí son: ¿y usted? ¿Y yo? ¿Cómo vemos a la gente cuyos hábitos son diferentes a los nuestros? ¿Qué tomaría de parte suya para poder ver a la gente a través de los ojos de Dios? ¿Necesita usted el toque sanador del médico divino en alguna parte de su alma? Esto es un examen, autoexamen en realidad, para nosotros evaluarnos cómo estamos viviendo y cuán fácil nosotros estamos presentando el mensaje de Jesús a otras personas que no lo conocen al Señor. Porque de eso, después de todo, es lo que se trata ser cristiano. El poder presentar el Evangelio con gracia, con misericordia, tal como lo hizo el Señor Jesús, a todos aquellos que estén alrededor nuestro. Este fue Jesús, el Señor Dios, lleno de misericordia, de perdón, de gracia y de compasión por todos aquellos que estaban enfermos y en necesidad de un toque de sanidad. No solamente necesidad física, sino también necesidad emocional, mental y espiritual. Que el Dios nos redarguya para que nosotros hagamos lo mismo. Entonces estaremos haciendo la voluntad de Dios para nuestras vidas. Incline su rostro para orar. Padre bendito,
Te damos gracias por mostrarnos tu misericordia a través de tu Hijo Jesucristo. Él es el médico de nuestra alma que ha vendado nuestras heridas. Él ha perdonado nuestros pecados y también nos ha restaurado a plenitud en tu presencia. Que cada uno de nosotros que hemos escuchado este mensaje podamos compartir el perdón de Jesús, la misericordia de Jesús con aquellos que conocemos y que necesitan de tu toque sanador también. Padre, en esta semana que empieza, te suplicamos, te rogamos, te exhortamos, te suplicamos, mi Dios. Elevamos nuestras voces y nuestras manos en una urgente súplica a ti, Señor, por las necesidades que están pasando en la nación de Ucrania, donde mucha gente inocente está siendo víctima de los abusos de un invasor, de un hombre que vive en el mal y que hace el mal y que aparentemente se cree dueño y señor de la vida de esta gente. Padre, haz lo que tengas que hacer, levántate, deténlo. Públicamente avergüenza a todo aquel que quiera sentarse en un trono y creerse Dios y Señor de la vida de otros. No permitas que sus planes prosperen para que no se enorgullezcan. No permitas que se salga con la suya y que sus caprichos se cristalicen, Padre amado. Protege a la gente. Sé tú el Dios misericordioso, bondadoso y lleno de gracia que dice tu palabra. En cuanto a nosotros, ayúdanos a caminar contigo en obediencia. Te suplico que supliques cada necesidad de todo hermano, de toda persona que ha escuchado este mensaje. Al margen de cuál sea la necesidad, Padre, en el nombre de Jesús, tú estás por encima de ella. Y tú eres Dios, capaz, muy capaz para suplirla. Bendito Padre Celestial, el contar con tu presencia en esta semana nos da ánimo y seguridad. Te bendecimos por estar aquí con nosotros y con la vida de cada uno de aquellos que están escuchando este mensaje y se han puesto de acuerdo con tu palabra. Recibe honor y alabanza, Padre. Recibe adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros. De nuevo, parezco un disco rayado, pero igual se lo digo porque nuestra tendencia es olvidarnos. Comparte el enlace. Mi esposa me dice que les recuerde que cuando usted vaya a YouTube, se suscriba. Ahí va a encontrar que dice suscríbase y le dé ahí suscríbase y hágale un like. Así, no así, porque entonces nos hace lucir mal. Hágale uno como que usted aprueba el mensaje para que otros también. Eso es facilitar a que otros crean en Jesús a través de oír la palabra de Dios. La fe entra por el oír, no cualquier cosa, sino la palabra de Dios. Así que haga eso, suscríbase, haga un like y déjenos saber de qué manera este mensaje ha bendecido su vida. Para las personas que nos escuchan y nos ven todos los domingos, el domingo 13 de marzo, aquí hay en Estados Unidos un adelanto de hora. Es decir que aquí va a empezar a las 10:15 de la mañana como siempre, pero para los amigos que nos escuchan en Latinoamérica, allá va a ser 9:15, una hora más tarde. Así que ponga atención a eso, porque si sintoniza el próximo domingo, usted sintoniza a las 10:15 su hora, ya sea en Ecuador o en otro país de Latinoamérica, ya no vamos a estar, lo tendrá que escuchar en otra oportunidad. Pero de nuevo, para ustedes fuera de Estados Unidos va a ser 9:15, a menos que vivan en Europa, usted contabilice cómo va a ser eso. Pero para los de Estados Unidos cambia, se adelanta la hora, una hora más. Así que los esperamos el próximo domingo. Hasta entonces les deseamos que tengan una excelente semana en el Señor. Que Dios los bendiga, los proteja, los guarde y les supla sus necesidades en abundancia de acuerdo a su generosidad. Una buena semana.